Y por supuesto uno de los temas del día político-judicial tiene que ver con la presentación de las provincias opositoras, son 13, en contra de la reducción del IVA y de las modificaciones en el impuesto a las ganancias. Hicieron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia. Obviamente están excluidas de toda esta cuestión las provincias que están gobernadas por el oficialismo, pero las opositoras fueron al reclamo porque dicen que estas medidas que el gobierno, por supuesto, utilizó después de las PASO para paliar la situación económica de la clase media, básicamente media-baja, son en sí un tema bastante complejo para las provincias, un dolor de cabeza, porque representa un menor ingreso en materia de coparticipación federal, con lo cual depende cada una su característica económica, pero va a significar una pérdida importante de entre 600 y 1.900 millones de pesos a cada una de esas provincias en concepto de la coparticipación. Entonces van a hacer esta presentación que va a tener que dirimir la Corte. Es una acción de amparo. ¿Qué significa una acción de amparo? Digamos, es una medida, es una acción que la justicia tiene que resolver en tiempo récord, en cuestión de horas, en cuestión de días. ¿Por qué? Porque está en juego derechos realmente esenciales. Eso es lo que tienen justamente las acciones de amparo, y no todas las acciones justamente tienen estas características. Y en este caso son, digamos, varios los impuestos que son coparticipables. El tema de la baja o la modificación del impuesto a las ganancias. Por supuesto van a recaudar menos, no solamente la nación, sino las provincias. El tema del IVA, el 21% o el 10,5% claro, en algunos productos también es coparticipable. Y por supuesto el congelamiento de las naftas. Ellos lo que dicen eso para es las que... provincias petroleras que las impacta de lleno, obviamente. Exactamente. Las provincias lo que dicen es que van a tener un menor ingreso y que en realidad ellos no quieren ir contra la gente, que son los que se benefician con estas medidas, sino que sea nación la que de alguna manera pague esas diferencias que ahora no van a recibir. Claro, que le paguen a ellos. Los gobernadores dijeron que lo que le piden a la justicia es que establezca inconstitucional los 3 decretos de Macri, básicamente. ¿Por qué inconstitucional? Porque dice, bueno, tenemos que sacar de nuestra parte tributaria, y el presidente no tiene acción sobre los tributos provinciales, es decir, sobre los impuestos provinciales, lo cual es real. Lo que pasa es que en esa coparticipación sí tiene un interés la presidencia y sí puede ir contra esa coparticipación porque es algo que se reparte entre las provincias, pero que inicialmente pertenece a Nación. Entonces los gobernadores dicen, bueno, no te metan con nuestros impuestos. Los decretos están bien, pero que salgan de Nación, que no salgan de la coparticipación, porque si no las provincias entramos en una situación de crisis. Pero hay que ver qué juez igualmente avala una situación tan compleja, ¿no? Claro, pero hay una cuestión interesante, porque la pregunta acá, en definitiva, es, bueno, ok, bárbaro, ¿y qué pasa en septiembre? ¿Cubro la modificación de ganancias o esto no, lo que decidió el gobierno no se va a implementar? ¿Qué pasa con el IVA? Lo veo en los productos, pero lo van a suspender, justamente por esto que decía Romina de la cuestión del amparo, que por ahí la justicia no te resuelve la cuestión de fondo, pero sí la medida de no innovar o volver a la situación que estaba antes del conflicto que genera la presentación, que en este caso es el IVA, ganancias y también el tema del petróleo. Claro, me suma lo que decía Paula. Dentro de la Constitución Nacional, en cuanto a las atribuciones del presidente, puede legislar siempre y cuando no legisle sobre diferentes materias que son penal y tributario. Justamente lo que hizo a través de los 3 DNU es legislar en materia de impuestos. Eso le corresponde al Congreso. Primero pasa por senadores y después de diputados, cuando la mayoría de las leyes empieza por diputados y después senadores. Ese es básicamente el reclamo de inconstitucionalidad. ¿Por qué es inconstitucional? Porque el presidente no puede legislar en materia de impuestos. Y ahí, bueno, todo el tema, porque también roza toda la cuestión social, porque esto beneficia justamente a todos los argentinos. Entonces... Claro, empiezan las dudas. Bueno, ¿voy a tener el beneficio de ganancias o no? Lo que te decía hace un ratito. Bueno, depende de lo que decida la justicia, que cuando es un amparo tiene que definir rápido y puede dictar la medida de no innovar, con lo cual ahí ya sería un problema. Pero claro, los plazos están tan cortos, porque también se tienen que liquidar los sueldos y demás. Bueno, realmente es un tema que por ahora está allí, en este estado. Presentación de 13 provincias ante la Corte.